Buenas tardes. El día de hoy realizaré un análisis comparativo de las diferentes funciones que existen. Pero antes de eso hay que saber la diferencia entre relación y función. Vamos a empezar con relación. Relación es cualquier conjunto que asocia elementos de un grupo con otro. Pero una función es una relación, también es una relación. Pero en esta la única diferencia es donde cada valor del dominio le corresponde un único valor del rango. Ya. Sabiendo eso, también hay que recordar que no toda relación es función. Y la mejor forma de saberlo es con la prueba de la recta vertical. ¿En qué consiste esta prueba? Pues consiste en trazar una línea recta en el plano. Si este toca dos puntos en la gráfica, significa que no es función. Como vamos a observar aquí, línea recta solo toca un punto en la gráfica. En cambio acá toca dos puntos en la gráfica, así que sabemos automáticamente que no es función. Ahora, sabiendo esto, vamos a empezar a hablar de las diferentes funciones que existen. Vamos a empezar con las tres principales, que es constante, lineal y afín. En la constante, un ejemplo rápido sería este aquí. Como pueden observar, no toca el eje de las X, o sea que solo depende de la Y, solo tiene rango, que es horizontal. Ahora vamos a hablar de la lineal. La lineal, o sea, ya cambia, ya tiene variable, sería 2X. Aquí podemos observar que la característica principal o más notable es que esta pasa por el origen. ¿Qué es el origen? Pues aquí justito donde sale. Ahora, en el lado de la afín, aquí se le agrega un más 1, más 4, más 5. Y la principal característica es que esta vez ya no pasa por el origen. Ahora vamos a hablar de el dominio y el rango. Como pueden saber, en la constante, bueno, el dominio en general, los del dominio siempre es lo que es X. Por lo que sabemos que en la constante el número 3 es su único rango. En cambio las demás, en la lineal y afín, son todos los reales en lo que cabe el rango. Ahora ya haber explicado esto, vamos a hablar de otras funciones que van a ser la cuadrática y la cúbica. Como el nombre las dice, cuadrática y cúbica, se sobreentiende que van a ser elevadas al cuadrado y al cubo. Por ejemplo, x al cuadrado. Listo. Aquí lo podemos que ver es una parábola, que es lo que vamos a ver aquí, que con forma de U. Y su vértice. ¿Qué es el vértice? Un vértice es el punto más bajo donde la curva cambia de dirección. Vamos a ver aquí y sube. Ahora, en el cambio, la cúbica, ella es diferente porque toma tanto el lado positivo, o sea, como que hacia abajo y hacia arriba. Que sería, ahí está. Que pone su mayor característica, que es como una parábola partida, que empieza arriba y termina en los negativos. Ya sabiendo esto, vamos a hablar sobre el dominio y rango de estas funciones. Ya, el dominio de ambas son todos los reales, como podemos observar, pero en el rango ya cambia. En el rango de la cuadrática podemos observar la cuadrática que va desde el vértice hacia arriba. Y en el cambio de la cúbica cubre todo eso. Como que la principal característica es que cubre todo el eje, ya tanto arriba como abajo, los positivos como los negativos. Ya. Ahora vamos a hablar de las funciones racional y radical. En la radical, como se escucha, radical de radicando, ya sabemos que se trata de una raíz. Vamos a empezar explicándole la racional. Listo, ahora esa es la racional. Ya. Aquí la principal característica que podemos observar es que tiene asíntotas. Yo tampoco sabía que eran asíntotas, pero ya investigué. Asíntotas son como que límites imaginarios. Como vamos a ver, aquí nunca toca el eje de las X o el eje de las Y, nunca los toca. Por eso que sean asíntotas. Los límites chiquitos imaginarios que señalan que no tocan ningún eje. Ya, ahora en el lado del radical, su principal característica, poner la función radical, que sería, claro, radical de X, por ejemplo. Aquí la principal característica que podemos observar es que solo se va a la derecha, ya que, como saben, no existe como que la radicación de números negativos, así que nunca van a ver una radical que sea negativa, sino que todo positivo. Y ahora vamos a hablar del dominio y rango de estas funciones. Ya, el dominio de la racional son todos los reales excepto el 0, como podemos observar, que nunca lo toca. Y en la radical, el dominio y rango inician desde el 0 hacia los positivos, como vamos a observar. Aquí empieza chiquitito y se va de largo. Listo, ahora vamos a hablar de las funciones exponenciales y logarítmicas. Ya con solo escuchar exponencial y logarítmica, ya vamos a como que imaginarnos logarítmica, el logaritmo y eso. Ya.
Algo que hay que saber, bueno, voy a empezar como que explicándoles las exponenciales. Que la exponencial, ¿cómo sería la exponencial? Ah, claro, era 2 y con exponente x exponencial. O sea que va tac, tac, tac. Ahora, algo que saber es que son inversas las exponenciales. Es que ya que es siempre positiva y tiene una asíntota horizontal. ¿Qué es una asíntota horizontal? Como hemos dicho, que es un límite. El límite imaginario. ¿Ya? Que se pega al eje x. Como podemos observar. Ahora, en el lado de la logarítmica, ahí sí es logaritmo, así que me toca usar las herramientas de aquí. Aquí tiene que estar log, claro, log de x. Ya, aquí podemos observar que solo existe para valores de x positivos, así como en los radicandos que podemos observar. Y tiene una asíntota vertical. Podemos ver que aquí chiquitito, pero tiene, que se pega al eje de las y. Ahora vamos a hablar del dominio y rango de la exponencial y la logarítmica. Aquí la principal característica del dominio y rango es que el rango de la exponencial son solo los reales positivos, como podemos observar anteriormente, y el dominio de la logarítmica inicia desde el cero, como pudimos observar. Ahora voy a hablar de las funciones, bueno, la función de valor absoluto. Listo, ahora vamos a hablar de las funciones absolutas, que como saben que absoluto, ya, la principal característica que podemos observar es que tiene forma de V y es simétrica totalmente. Otra característica principal es que vuelve positivo cualquier valor, algo que yo no sabía. Ya, ahora sabiendo como que es la principal característica, vamos a hablar de su rango y dominio. Ya. En el rango, bueno, solo tiene rango. Su rango siempre será desde el 0, así como habíamos visto antes, desde el 0 hacia el infinito positivo. Sería ya, pues de todo el eje Y hacia arriba. Listo, ahora les voy a hablar de las funciones trigonométricas, que es seno, coseno y tangente. Listo, vamos a empezar escribiendo la de seno. Y ahí tenemos. Aquí ya solo con verla ya se puede ver la característica más pronunciada. Algo que saber que las funciones trigonométricas son funciones periódicas, lo que significa que su forma es un patrón que se repite como onda una y otra vez, que oscilan. ¿Qué es oscilar? Yo tampoco lo sabía. Oscilar es algo que sube y baja. Algo que hay que saber es que siempre será entre -1 y 1, que es como que cota que había investigado, que no va a pasar ese límite, pasa entre -1 y 1, pero nunca se van a ir. Por eso es que se ve chiquito y no pasa ahí, se queda ahí. Ya. En cambio, la tangente es distinta, eso que había visto, una tangente. Ya, acá la tangente es, como podemos observar, me agarra. La tangente es distinta, tiene muchas asíntotas, muchas, que son ya lo que hemos hablado anteriormente. Asíntotas son los límites, los minilímites. Y también su crecimiento es no cotado, que es cotado, que es como que está limitado, como por ejemplo en las demás, la seno, coseno, que su cota es entre -1 y 1, en cambio la de la tangente es infinita. Ya. Ahora ya sabiendo esto, vamos a hablar de el rango y... O sea, no solo tiene rango aquí viendo. El rango del seno y coseno están atrapados entre -1 y 1, como ya había señalado. Y el rango de la tangente son todos los reales que podemos observar, ya que como había dicho, son infinitos. Y ya estaría como culminado todas las funciones, o las principales, que como hemos visto, GeoGebra nos permite identificarlas bastante fácil, solo poniendo las funciones y nos saldría automáticamente. Así que muchas gracias por ver este video y que tenga buena noche.